Bueno, nosotros vamos a hablar de las cadenas viscerales, el método de Bousquet, que fue creado por el kinesiólogo Leopold Bousquet. Y lo que buscaba era entender cómo está organizado el cuerpo y lo organizó en cadenas, que serían líneas de fuerzas miotensivas. En términos generales, la cadena visceral está formada por un conjunto de órganos, glándulas y tejidos que se colocan en nuestras cavidades corporales. Todos estos componentes tienen un orden, una armonía, y esto se ve gracias al conjunto de ligamentos que sujetan los órganos entre sí y gracias al tejido del peritoneo, que es el saco que contiene las vísceras. Pero el peritoneo tampoco está libre en nuestro interior. Está ligado a nuestra estructura ósea, ¿sí? Como la columna, la costilla y la pelvis, y también a los músculos que lo rodean. De esta manera tenemos una cadena visceral que se encuentra delante de la columna lumbar y relacionada con ella a través de diferentes tejidos conjuntivos que le otorgan la flexibilidad, movilidad y estabilidad, influyendo en la estática, su posición y la dinámica, su capacidad de movimiento. El método es muy rico en el diagnóstico y en el tratamiento. Busca define dos grandes grupos, las cadenas dinámicas y las cadenas estáticas. Las cadenas dinámicas están más orientadas al movimiento, por lo tanto tiene que ver con la parte muscular, que fue lo primero que descubre, y luego descubre lo que son las cadenas estáticas, relacionadas más con la parte conjuntiva. Cuando existe un problema, ¿sí? Visceral, por ejemplo, un colon irritado, una úlcera de estómago, nuestro cuerpo va a proteger el dolor. En este caso hará que los tejidos que rodean ese problema se aproximen al punto del dolor para aliviar su tensión, de la misma manera que cuando alguien tiene un cólico. Esto implica que nuestra columna lumbar pueda aumentar su curvatura, lordosis, hacia adelante para reducir el espacio que hay en el punto del dolor, ¿sí? Tirada a los músculos y los ligamentos y tejido conjuntivo que se recogen alrededor del problema. Al aumentar la lordosis, nuestros discos también vertebrales aumentan su presión posterior. Cuando este problema se convierte en algo a largo plazo, tenemos una columna lumbar que sufre continuamente presiones, lo que lleva a una lumbalgia crónica que no reacciona a los tratamientos habituales, aún habiendo resuelto el problema médico. Los tejidos que cuentan con memoria seguirán protegiendo la zona hasta que alguien les ayude a resolver el problema inicial. Aquí es donde entra la terapia visceral, ¿sí? La liberación y el alivio del dolor harían que los tejidos recobraran su longitud y su tono normal y restaurar el equilibrio de la columna lumbar, aliviando así las lumbalgias crónicas que hasta ahora no habían podido responder a ningún tipo de tratamiento. El peritoneo tapiza toda la cavidad abdominal, asegurando una continuidad entre el contenido visceral y el muscular. Está en contacto, por un lado, con la cara interna de la cavidad abdominal y por el otro con la cara externa de los órganos. Es una membrana serosa de dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral, que delimitan una cavidad peritoneal, la cual está cerrada en el hombre y abierta en la mujer. La cavidad peritoneal está ocupada por las vísceras digestivas y los pliegues peritoneales y cuenta con dos regiones principales, la cavidad peritoneal mayor y la bolsa omental. Podemos distinguir tres pliegues peritoneales: los mesos, que permiten la vascularización e inervación de los órganos y van desde el borde parietal posterior al borde del peritoneo visceral. Los mesos aseguran una movilidad a los órganos a los que pertenecen y se distinguen el mesocolon transverso, el mesenterio y el mesocolon sigmoideo. Después tenemos a los epiplones, que se extienden entre dos órganos intraperitoneales y se insertan en el peritoneo visceral. Tenemos cuatro epiplones: el menor, el mayor, el gastroesplénico y el pancreatoesplénico. Y los ligamentos, que se extienden desde el borde parietal al borde visceral. Entre el peritoneo parietal y la pared musculoesquelética vamos a encontrar la fascia propia, que va a unir el peritoneo con la pared muscular. Está delimitado por cuatro paredes: la pared superior del abdomen, formada por la cara inferior del diafragma; la pared anterolateral del abdomen, formada por músculos; la pared posterior del abdomen, también formada por varios músculos; y la pared inferior de la cavidad abdominal, que está formada por el estrecho superior de la pelvis menor. Entre las propiedades del peritoneo podemos distinguir propiedades mecánicas como suspensión, conducción, deslizamiento y amortiguación; propiedades hemodinámicas, que aseguran el drenaje de los diferentes líquidos de la cavidad abdominal y la reabsorción de los líquidos intraperitoneales; propiedades protectoras, debido a que el peritoneo contiene células que aseguran la defensa del organismo frente a agentes patógenos y protegen ante infecciones e inflamaciones; propiedades
de intercambio y propiedades de aislante térmicas, dada por los adipocitos del peritoneo. Como dijimos anteriormente, la cadena musculoesquelética y la cadena visceral están relacionadas y el que asegura esta continuidad es el peritoneo. Así como también dijimos que el peritoneo tiene 3 componentes que conectan órganos. Brevemente les vamos a explicar las continuidades tisulares de cada órgano que tiene peritoneo. Empezamos por el estómago, el cual está unido a la pared abdominal posterior por el meso, a la pared abdominal superior por el ligamento gastrofrénico y por los epiplones se va a unir a los órganos de alrededor que son el vaso, el hígado y el colon transverso. Ahora vamos a seguir con el duodeno, que aunque es retroperitoneal, tiene continuidad tisular con el peritoneo parietal posterior, hacia la derecha con lo que es el epiplón menor, en el medio con los ligamentos gastrocólicos y hacia la izquierda con una hoja del mesenterio. En esta parte se encuentra también el músculo suspensorio duodenal o de Treitz, que se va a insertar en los pilares del diafragma. La continuidad tisular asegura la correlación del duodeno con la pared superior del abdomen y con otros órganos. Luego vamos a hablar del páncreas, que junto con el duodeno son retroperitoneales, y por detrás de ellos se encuentra la fascia retropancreática, y por delante el peritoneo parietal posterior. La cola del páncreas es la única que está peritonizada y se encuentra entre las 2 hojas del epiplón pancreático esplénico. Luego podemos hablar del vaso, que se encuentra en la cavidad abdominal anclado a los órganos vecinos como el estómago, el páncreas, el ángulo cólico izquierdo y la pared abdominal superior, por el epiplón gastroesplénico, el epiplón pancreático esplénico, el ligamento frenoesplénico y por el ligamento esplénico cólico. Continuamos con otro de los órganos peritonizados, que es el hígado. El hígado va a estar recubierto por el peritoneo visceral, que aparte de cubrirlo, lo va a unir por una parte al peritoneo diafragmático mediante los ligamentos coronarios, los ligamentos triangulares, que son una prolongación de los ligamentos coronarios, y el ligamento falciforme. Y por otra parte, lo une a través del epiplón menor o el aumento menor al estómago y a la porción superior del duodeno. El intestino delgado, que es un órgano totalmente peritonizado, va a estar relacionado o unido a la pared posterior del abdomen por el mesenterio, que es un meso de doble hoja, y se separa de la pared anterior del abdomen por el epiplón mayor, que se va a prolongar hacia arriba por los ligamentos frenocólico derecho e izquierdo respectivamente. Vamos a llamar marco cólico a las curvaturas que forma el colon desde el ciego hasta el recto. Tenemos que el colon ascendente va a estar cubierto en su cara anterior y sus caras laterales por el peritoneo parietal posterior y en su cara posterior por la fascia retrocólica derecha, que es una de las fascias de coalescencia. Esta fascia también va a cubrir lo que es la porción derecha del colon transverso y su porción izquierda va a estar revestida por el mesón colon transverso. El colon descendente va a estar pegado a la pared abdominal posterior por la fascia retrocólica izquierda y en su cara lateral y anterior por el peritoneo parietal posterior. Por último, el ciego y el colon sigmoide van a estar unidos a las paredes musculoaponeuríticas. En las cavidades renales es donde se encuentran los riñones cubiertos por la cápsula fibrosa y la cápsula adiposa. Estas cavidades tienen una hoja posterior y una hoja anterior. La hoja posterior hacia arriba se une o se conecta con el diafragma por el ligamento renosfrénico y hacia abajo con la fascia ilíaca. Y su hoja anterior se va a unir al diafragma por la hoja posterior y hacia abajo con el peritoneo parietal posterior. La anamnesis es lo que permite conocer la historia del motivo de la consulta del paciente, informando sobre el momento y la manera donde se manifiestan los síntomas. Además de orientar el examen del profesional, sabiendo diferenciar trastornos que pueden ser tratados a nivel local y cuáles necesitan un examen médico más exhaustivo. A los problemas del paciente los podemos dividir en 2 categorías. La primera de ellas es de origen traumático, donde se encuentra una fecha de inicio exacta, la cual nos puede brindar el paciente del comienzo de la sintomatología. Es de aparición mucho más rápida y el examen y el tratamiento se limita a un nivel más local. En cuanto a la categoría crónica, no hay fecha de inicio precisa de los síntomas, es mucho más progresiva y el examen y el tratamiento se evalúan más a lo que es nivel global.
En cuanto al examen clínico, evalúa de manera global las cadenas musculares, la cual hay dos formas de realizarlos, mediante el examen estático, que se realiza de espalda, de frente y en ambos perfiles, la cual se complementa con un examen abdominal previo, dividiendo la pared de la misma en 9 cuadrantes distintos, la cual a cada una le corresponde la posición de algún órgano. En general, este examen da cuenta de las zonas que presentan malestar. Luego de este pasamos al examen dinámico, que se valorará principalmente la capacidad de alargamiento de cada una de las cadenas musculares, evaluándose por medio de diferentes tests la sobreprogramación y desprogramaciones de las cadenas. Siempre se anota todo en la ficha de examen. Y a modo de concluir, la síntesis del examen clínico nos permite tener un tratamiento individual de forma holística del cuerpo de nuestros pacientes.